enfoque en economía del comportamiento y analítica avanzada para lograr aceleración de negocios. Asimismo, lidera proyectos de transformación grandes y complejos donde la data y las personas son la clave del crecimiento, empleados, clientes, ciudadanos, para ayudar a las organizaciones y gobiernos a aprender, adaptarse, cambiar y anticiparse al impacto de la inteligencia artificial en el nuevo lugar de trabajo. Bueno, pues sin más, bienvenida Victoria. Te dejo el micrófono y el video. Muchas gracias, Santiago, y buenos días a todos los participantes. Sé que hay afiliados de AmCham, pero también hay empresas que quieren nutrirse de esta información. Esta es una invitación también para nosotros muy especial porque sabemos de la enorme cantidad de personas que ustedes convocan y nos complace también como Gallup estar no solamente dentro del radar de las encuestas de opinión pública, que es una partecita de lo que hacemos, pero hacemos muchas más cosas en el mundo y una de ellas es precisamente hacer investigaciones de comportamiento humano desde hace más de 80 años y porque precisamente es importante unir, atar la parte de las experiencias empresariales, porque todos estamos aprendiendo de esta nueva disrupción y todos necesitamos elementos para poder implementar o por lo menos tener en cuenta en nuestras organizaciones para todo lo que ha sido la nueva ola de apertura económica en general. Cuando hablamos de una nueva normalidad en el panorama, no quiere decir solamente pensando en bioseguridad y por eso esta invitación amplía un poco más esas pautas que vamos a estar viendo. Una de las cosas que vamos a hablar también de la nueva normalidad es en qué consiste, hablar también de esto de la reglamentación, hay todas las cosas que están saliendo y parece que uno se queda a veces corto con lo nuevo cada día porque hay nuevas cosas y sin embargo, más allá de lo que es coyuntural o lo que pueda estar en continuo cambio, queremos compartirles claves de lo que vemos que ha sido una reactivación sostenible también en otros países y en otras empresas y lo que significa adoptar nuevos comportamientos, eso por qué nos toca a nosotros como empresarios y sobre todo en un país donde generalmente pensamos en que sean más bien a punta de reglas y de cosas mandatorias, por qué es importante influenciar en la adopción de nuevos hábitos y al final, un ejemplo muy concreto que nos permitió una de las empresas con las que trabajamos en el mundo compartir a ustedes para que tengan simplemente una idea adicional. Entonces, cuando hablamos de una nueva normalidad, estamos hablando de compartir experiencias con más de 689 empresas representadas en este caso en mesas de trabajo que tenemos con los líderes de recursos humanos de grandes compañías en el mundo, pero también medianas compañías en nuestra región. Eso para el origen de los datos, pero quiero que podamos ponernos en la posición también de todas nuestras pymes, de todas nuestras microempresas y también de los emprendedores que tienen, digamos, a cargo esto de poder volver a reactivar sus negocios y volver a tener a su gente y al talento humano en acción para volver a tener esos ingresos y maximizar la experiencia de la cual estamos hablando. Sin duda alguna, estamos hablando al hablar de una nueva normalidad, de una nueva mentalidad. Y cuando hablamos de mentalidad, quiero que por favor tengamos en cuenta que hay muchas cosas que cambiaron en los últimos 3 meses de una manera abrupta y nos han obligado a poder aprender muy rápido y a poder aplicar nuevamente lo que hemos estado identificando. Y eso significa también cambios en nuestro espacio, tanto familiar, personal y de trabajo. Por lo tanto, convivir con COVID y poder al mismo tiempo producir va a ser esa nueva normalidad y va a tener, digamos, un hilo conductor a lo largo de los próximos por lo menos 2 años. No somos los que tenemos una brújula como tal,
una carta donde nos diga la navegación es correcta por la derecha, por la izquierda, por arriba, por abajo. Es simplemente un compartir para ser más productivos. Y por ende, lo que quisiera compartirles es acerca de no necesariamente esto que estamos viviendo va a ser de un momento corto y no solamente va a ser administrado por los empresarios, tenemos muchas figuras en general. Lo importante de fondo o de base, y como lo dicen muchas organizaciones con las cuales trabajamos, organismos multilaterales, gobiernos y también entidades de investigadores en salud pública, es básicamente que la nueva normalidad es un imperativo donde se trata de una condición donde la salud de todos está en juego y donde no necesariamente las inversiones que habíamos previsto antes de o los propósitos y los objetivos de la estrategia que habíamos visto antes de van a seguir siendo exactamente lo mismos. Ahora, pensando en una salud pública, adicionalmente hay que adaptar protocolos y protocolos que nacen y seguirán siendo modificados a medida que las condiciones van siendo también identificadas o a medida que tenemos ejemplos en otras latitudes. La palabra protocolo además es como una guía y como un marco de acción que sea mandatorio o que sea riguroso. En general va a depender mucho del contexto en el cual nos movamos, de país, de ciudad, de región, de industria en la cual estemos actualmente. Se trata también la nueva normalidad de proteger los mecanismos productivos. Y cuando hablamos de eso, independientemente de si estamos en un sistema económico en particular, hablamos que todo ser humano necesita sentirse productivo y hace parte de nosotros el trabajo y una acción proactiva para poder tener los ingresos necesarios para el sustento, pero al mismo tiempo poder tener un norte en la economía, tanto de mi empresa donde estoy inserto, como con la gente con la cual cuento. Me ha costado trabajo levantar una empresa, me ha costado trabajo tener un talento en particular que me ayude a lograr esos objetivos. Así que protegerlo es la base fundamental de la nueva normalidad. Se trata también de hablar de un cuidado mutuo cuando antes probablemente se estimulaba o se incentivaba más la función de mi empresa, mis objetivos, mis inversiones, mi grupo de personas a cargo en general. Ahora tengo que ir un poco también más allá y al hablar de cuidado mutuo también nos referimos a involucrar familias, involucrar comunidades, involucrar no solamente los proveedores, sino también los clientes. Y ese cuidado mutuo tiene que verse alrededor de todo lo que sea esta nueva normalidad como viene. La nueva normalidad nos ha permitido visibilizar cosas esenciales. Cuando vemos tanto contenido, inspirador en las redes acerca de por qué antes yo no había visto de forma tan natural el día a día, las relaciones, la forma en cómo me comunicaba, la forma en cómo me dirigía a un trabajo, la forma en cómo lograba hacer contacto, la forma en cómo presencialmente hacía algo o no tenía tan explícito en mi día a día, por ejemplo, el nivel de limpieza, cuidado, desinfección, ¿sí? Y el tener a la gente alrededor mío de manera tan cercana en hábitos y conductas que probablemente no compartíamos porque nuestro día a día no era ese. Mis hijos al colegio, al jardín o tal vez volvía a mi casa muy tarde en la noche, inclusive los fines de semana. Y ahora convivimos todos, probablemente mucho más tiempo y mucho más cerca, tratando de tener y aprovechar al máximo las cosas esenciales. La nueva normalidad se trata de compartir mejores prácticas porque si no aprendíamos antes de esto, lo estamos haciendo de una manera acelerada
tal vez desde diciembre del 2019 a la fecha. Y estamos muy, muy atentos a lo que sigue pasando y a las noticias y a lo que hacen otros en otros países para poder entender qué debo hacer yo en la empresa. La nueva normalidad es una educación para un nuevo hacer, porque si no todo es virtual, pero si es tiempo parcial en una cosa, tiempo parcial en otra, pero si también todo lo que yo hacía antes es un borrón y cuenta nueva, ¿qué debo entonces imaginarme haciendo si la virtualidad se convirtió en una condición de supervivencia? Esa educación es un nuevo orden en términos no solamente de una educación formal, sino también de un aprendizaje continuo y una educación también para la mayoría de la población a la que no tenía antes acceso. De qué manera también la nueva normalidad es un diálogo intersectorial y un diálogo interinstitucional. Y no solamente para decir cuán mal nos encontramos o cuán difícil le estamos pasando, sino también cuántas las articulaciones pueden redundar en sinergias para un beneficio mutuo y un bienestar compartido. Y sin duda alguna la nueva normalidad va a ser parte según lo que estamos viendo en lo que dice la OMS, lo que pasa en otros países que han avanzado, pasar por olas de COVID, donde no necesariamente las cosas van a volver a ser como las vivíamos antes. Y por eso se llama una nueva normalidad, porque probablemente ese cerrar, abrir, ir presencial, ir virtual, turnar, contacto entre las personas, cuidar absolutamente de todos los elementos, va a ser probablemente para muchos tipos de industrias una situación nueva que se va a quedar en la práctica misma. Convivir y producir entonces en una nueva normalidad significará que nos adaptemos mucho más rápidamente, que nuestro sentido como seres humanos frente a los cambios se incremente, pero no solamente se incremente para efectos de un momento, sino para efectos de qué cosas debo entonces comenzar a practicar para replicar y para compartir. De la productividad no solamente está en la forma en como lo hacíamos antes, y este es un llamado y una alerta para mucha gente que está inclusive redefiniendo su modelo de negocio y redefiniendo qué es lo que va a hacer. Si bien la nueva normalidad está ya con nosotros y Colombia es uno de los países con un gran reconocimiento internacional sobre nuestro control hasta el momento de las cosas, no significa que lo estemos haciendo de una manera ideal, y por ende las reglamentaciones y la realidad en la que estamos abocados nos está obligando a ponernos al día con los términos de, como decíamos, protocolos y bioseguridad. Muchos de ustedes ya seguramente han em, recabado la información con los gremios de su sector o de su industria en particular, con las ARLs que están muy abocadas a brindar este tipo de asesorías, pero además con sus mismos proveedores, con los cuales seguramente han estado revisando qué cosas les van a permitir estar seguros. Hay bastante tela donde cortar, es un contexto reglamentario permanente, en permanente cambio, y por lo tanto es fundamental, y hoy precisamente no vamos a profundizar en la reglamentación porque es bastante amplia, y con esto que estamos presentando hay un resumen genérico donde inclusive se está hablando de una movilidad segura, donde el transporte público también está involucrado, y donde la mayoría de las industrias y para el contacto en general entre personas exigen cosas mínimas que además deben estar reportadas en una página web como mínimo de su alcaldía local, y con unas autorizaciones igualmente para llevarlas a cabo. La mayoría de la gente que no ha necesariamente utilizado los protocolos
Esta es una invitación para que los asumamos más desde el punto de vista de lo que es la comunicación de nuestras acciones como corporativas y como líderes organizacionales frente a la comunidad y frente a nuestros clientes también. No necesariamente porque nos estén supervisando o no necesariamente por lo que nos están siguiendo. La bioseguridad también parte, como decíamos, si es la nueva normalidad, de un cambio como tal de mentalidad. Y eso significa estar preparados y tratar de anticiparnos al máximo a cosas que puedan llevarse a cabo. Cuando ustedes postean en sus cuentas de redes sociales, cuán cuidadosos están siendo dentro de la empresa, están transmitiendo al cliente y al público en general la responsabilidad asumida entre todos de cuidarnos y de llevar adelante no solamente una reglamentación, sino también lo que está pasando como tal en nuestra industria y en nuestro sector. Por lo tanto, la mayoría de las organizaciones están trabajando en este tipo de 4 medidas genéricas que son, y lo estoy resumiendo un poco más para Colombia, pero en general en el mundo lo hemos visto muy claramente en términos de protocolos. Las medidas administrativas, todo lo que tenga que ver con el día a día de la ejecución del trabajo. Ustedes ven aquí algunos ítems que son genéricos. Llevado esto, cada industria tiene muchas aristas en general y la facilidad con la que a la gente se le permita seguir siendo productiva, conservar su trabajo o reinventar una actividad que seguramente antes no se tenía esta oportunidad. El control médico y el tema de salud, sin duda alguna, parte de tener identificados los grupos más vulnerables en nuestra actividad diaria como compañías y siempre estar muy, muy alertas a qué cosas se están presentando para ayudar inmediatamente al control del contagio y a facilitar que no solamente el empleado como empleado, sino también la gente con la que tiene contacto en términos de su familia y su grupo inmediato en general estén cuidados. Muchas de las medidas que ustedes están viendo están también conducidas hoy en día por ARLs que están facilitando en sus páginas web o en apps que ustedes puedan descargar de manera gratuita, cómo llevar ese control, dejar atrás un poco la cantidad de formatos y la cantidad de cosas manuales que antes hacíamos simplemente para estar verificando que nosotros estamos cumpliendo, pero al mismo tiempo que está la gente cuidada y que se le está enviando un mensaje de esto es una responsabilidad de todos y no solamente como empleadores, sino como empleado de reportar si tiene alguna sintomatología y ese autorreporte también parte de la comunicación clara y la confianza que se tenga para dentro de la organización. Todo lo que son medidas preventivas de seguridad en general depende mucho de la industria, pero cada objeto, cada elemento que se use, la forma en cómo está distribuido mi lugar de trabajo, la forma en cómo yo pueda acceder a las cosas básicas dentro de la empresa o del espacio en el que yo me encuentre, incluyendo la gente que está en teletrabajo, sean parte de la seguridad preventiva. La acción preventiva siempre disminuye riesgos, pero también da un marco de seguridad emocional y psicológica. No solamente es por evitar un accidente que uno piensa que en la casa no pasa, pero más allá de eso es que se adapten a las circunstancias y que no solamente porque haya un relajamiento mayor en determinado momento del año pueda yo omitirlas. Ya esto va a ser parte de nuestra vida cotidiana. Creo que hay un foco muy importante en las medidas de comunicación y de información. Sin duda alguna, parte de la forma en cómo la organización antes de COVID también tenía ya
canales, protocolos para comunicarse, no solamente dentro de la empresa, sino también hacia los clientes y o para con las instituciones reguladoras y para con, digamos, las organizaciones de las cuales nosotros también dependemos. Si todo lo que estamos viendo hoy en día se va únicamente enfocado a la bioseguridad, estamos seguros, y lo hemos visto, que le permitirá a la gente tener una base fundamental para continuar aprendiendo y continuar sintiéndose autorresponsables también y gestionar de una manera mucho más proactiva las situaciones, no esperando que debo hacer o no esperando que en la empresa me garanticen, sino también de qué manera los canales de comunicación es escuchar más a los colaboradores y las ideas que ellos también tengan. Una parte importantísima del tipo de industria en la que estamos es que los protocolos y la bioseguridad dependen de qué tanto contacto tenemos, de qué tanta tecnología está implementada, o por lo menos la que teníamos hasta el momento en que llega el COVID, pero también un poco para ser muy realistas acerca de las limitaciones que muchas de nuestras empresas hoy día tienen en su economía para control de gastos y costos, porque realmente nos ha afectado mucho más en unas industrias que en otras. En este gráfico podemos ver algunas de las industrias que se han catapultado, que han crecido, contrario a lo que pasa con otras donde el contacto humano y la frecuencia de uso de sus servicios dependían totalmente de la aglomeración y de qué tanto era masivo también estar junto a otras personas. Y cuando ya estamos hablando de un distanciamiento social y de guardar por lo menos el mínimo contacto requerido, este tipo de industrias han sido las más afectadas. Las que se están catapultando, ustedes lo han visto, es todo lo que tiene que ver con el sector salud, todo lo que son insumos médicos, farmacéuticos, alimentos y todo lo que es la salud personal y el autocuidado también, junto con las telecomunicaciones y toda la reinvención del retail junto con la agricultura. Hacia abajo ustedes ven el resto, unas más sentidas que otras, y por lo tanto, si yo estoy tratando de regresar y retornar a la normalidad como sector construcción por la cobertura de empleo que tengo, como sector manufactura por todo lo que implica también para la economía, fíjense que también tenemos un horizonte de tiempo más riesgoso desde el punto de vista económico. ¿Qué debo hacer adicional a lo que es como tal el protocolo de bioseguridad para lograr tener nuevamente esa reactivación? Y por eso al principio hablaba de que mucha gente habla de inventar nuevamente su modelo de negocio y revisar continuamente qué cosas diferentes voy a hacer. Luego todo eso de la innovación que antes del COVID se mencionaba y tal vez no nos tocaba de a mucho porque ya teníamos muy inventadas las cosas, se tiene que poner hoy en día como prioridad para considerarlo y obviamente a pesar de la reglamentación, tener muy claro en qué capacidad estamos de responder frente a los protocolos mandatorios, pero no porque solamente tenga que cumplirlos para poder volver a abrir mi negocio, sino también por lo que implica para el futuro en corto plazo. Y cuando les hablo en corto plazo es porque eso es lo que nos ha demostrado esta disrupción de COVID. No podemos pensar tan a largo y seguramente si lo hacemos de una manera cíclica, vamos a poder seguir ajustando temas, ideas y buenas prácticas. ¿Cuáles son esas claves entonces para una activación sostenible de acuerdo con lo que hemos visto en las organizaciones en todo el mundo? Una cosa muy importante es enfocarse en el comportamiento humano y por eso quiero extenderme más en estos capítulos porque cuando ustedes van a la reglamentación hacen un checklist y dan cumplimiento. Cuando hablamos de personas, esos temas son un poco más detenidos y quisiera tratarlo de esa misma forma en este espacio.
Y una de las cosas más importantes para reflexionar respecto a incluir en los protocolos y hacerlo más consciente e intencional es la forma en cómo nos comunicamos, los términos y las afirmaciones que se hacen en las comunicaciones, la forma en cómo nuestro supervisor más directo con la gente se refiere a sus colaboradores y cómo lo transmite, porque ya difícil es la situación para muchos de nuestros colaboradores, para nosotros mismos, donde partimos un poco de sentir esa angustia, dolor, estrés, rabia, y que no necesariamente nuestro ánimo nos acompaña para reactivar justamente la economía. Luego, si estamos hablando de cambiar la forma de cómo nos vemos y nos dirigimos hacia nuestro mercado y hacia nuestros colaboradores, tiene que ser con base en una visión positiva y de esperanza. Es lo que hemos visto más efectivo en general en la reactivación, y eso parte de hacer preguntas completamente distintas a las que hacíamos antes. El nivel supervisorio no te deja respirar, tienes que estar conectado las 24 horas y eso causa un estrés y una angustia permanente. Cuando hay un empoderamiento a partir de saber lo que la persona necesita también y cómo ella está viendo las cosas, hay un cambio enorme y significativo, y esta es una invitación a que lo utilicen justamente en este ámbito de reactivación. Porque saber exactamente cómo la gente se siente hace que las personas alivianen justamente y despejen ese sentido de cómo poder brindar lo mejor. Y cuando hablamos de lo mejor es porque hemos visto alrededor de décadas que la gente que está mucho más comprometida su organización, porque tiene una excelente gestión de su compromiso, siempre va a ser más fuerte su respuesta justo durante las crisis. Si esto es así y si tenemos lo mejor de nuestros equipos y si tenemos lo mejor de nuestros clientes ya con nosotros, es porque lo habíamos trabajado desde antes. Así que eso que es fuerte hace que la gente se una y se pueda acelerar justo en estos momentos de reactivación. En la pantalla están viendo una de las gráficas y la trazabilidad que hemos tenido, donde la gente que ha estado comprometida se vuelve todavía más fuerte en su compromiso y por su resiliencia en épocas de crisis. Y esta no va a ser la primera ola de COVID. Luego, el llamado es a los protocolos también tienen que incluir un trabajo muy intencional para que la gente se sienta también comprometida siendo parte de esta solución. Cuando hablamos también de incrementar los temas, no son ciencias avanzadas, son cosas muy cotidianas que estamos en capacidad de hacer, como establecer las expectativas, brindar las cosas básicas para realizar bien un trabajo y que la gente pueda hacer lo que mejor sabe hacer en todos los roles, y principalmente cuando tenemos esos colaboradores en roles vulnerables justamente al contagio y a su bioseguridad y a su salud también mental. Y el cuarto punto es que la gente sepa que comparte un propósito y una misión sobre lo que está haciendo. ¿Yo por qué tengo que usar tantos elementos si al fin y al cabo no me siento parte de esta organización? Esa persona probablemente pueda sufrir un accidente más rápido o sencillamente transmita un desaliento en general frente a una iniciativa para el cual no necesariamente haber cumplido una reglamentación fue suficiente. Y una de las cosas que más vemos en esta época de COVID es que las empresas que marcan muy fuerte el tema de cuidar a sus personas, cuidar a sus clientes y transmitir siempre una solución y una esperanza al final de cada etapa, son culturas que dan vida a las marcas, que generan una adhesión mucho más fuerte con sus colaboradores, con sus clientes, y atraen
nuevos clientes también, que es lo que necesitamos en muchos de los sectores justamente para reactivarnos. Aquí, justamente cuando hablamos de cultura, podemos ver que hay gente que dice, yo estoy dispuesta a hacer algo nuevo o me gustaría contribuir con algo diferente o me gustaría hacer más de lo que estoy haciendo o traigo una idea para esto. Es gente que esa milla extra la da porque está fortalecida justamente por lo que vive en el día a día, que es la cultura organizacional. No importa, y aquí estamos muy claros, que una empresa tenga 2 empleados, mi esposo y yo, o si tengo 8.000 personas a cargo. La importancia de esto radica en que comienza a ese ADN de la organización y sus valores a ser parte de la solución. El otro componente que queremos compartirles muy claramente hoy tiene que ver con la adopción de nuevos comportamientos como parte de esta nueva normalidad, que tal vez es la parte más retadora. Y no lo decimos porque sencillamente sea, a partir de hoy, todo el mundo tiene que usar las, los tapabocas, todos los que tienen contacto con el público, además deben usar las caretas de bloqueo de contacto, sino también un tema de por qué esto tiene que ver con un nuevo, con una nueva conducta y con una nueva forma de hacer las cosas. Por ende, queremos compartirles algo que, digamos, en Gallup siempre que lo hablamos, la gente todavía se sorprende, pero ya es parte de la literatura científica de hace décadas y es las personas no tomamos decisiones cuán más elaborado es el concepto o cuán más científico o lleno de evidencias sea. Nosotros tomamos decisiones porque nos conectamos, porque nos sentimos afines, porque nos sentimos identificados con algo, porque abrimos un espacio para escuchar de alguna manera más asociado a nuestros intereses y a nuestra experiencia previa. El doctor Daniel Kahneman es el psicólogo que ganó el Premio Nobel de Economía en el 2002 y lo hizo precisamente identificando toda la caracterización de cómo tomamos las decisiones como seres humanos. El doctor Kahneman, y afortunadamente para Gallup, es nuestro director científico y él coordina muchos de los hallazgos que seguimos haciendo con la información que recabamos en todo el mundo en términos de conductas. Por lo tanto, eh, recordarles que tomamos decisiones de índole emocional en el 70% de las veces, que mucho de lo que hacemos no necesariamente está atado a una justificación o a un árbol estructurado decisional y el cerebro, por eso se llama el sistema 1, el que le gusta hacer las cosas muy rápido, muy fácil con atajos, tiene la tendencia a tomar decisiones más de índole intuitiva, más de índole subconsciente, más de índole, digamos, automática. Y en eso tenemos que ser muy claros porque cuando instauramos una nueva conducta o cuando instauramos un nuevo significado a las cosas como en lo que nos está pasando, no tenemos que partir necesariamente de hacer sentir que las cosas son obligatorias y mandatorias y que porque son así las vamos a realizar. Así no funciona el cerebro humano. Entonces, pese a las discusiones, necesitamos otro tipo de contenidos y de formas para hacerlo. La más sencilla y fácil es volver cotidiano una conversación, un diálogo y una forma de influenciar para que las personas puedan adaptar las cosas profundas de transformación en sus vidas de índole positiva. El lado del 30% es el lado racional, es el sistema número 2, pero es el sistema también que tiene que hacer un esfuerzo mayor para lograr hacer conscientes las cosas. Y en ese sistema navegamos normalmente líderes
de organizaciones que tienen que tomar decisiones muy difíciles, donde sí están todos los datos, todas las variables, todas las hipótesis posibles, y es donde no necesariamente navega todo el mundo y no podemos asumir que la gente, porque se le diga, lo va a realizar. Y como veíamos antes en la diapositiva, de preguntar y de estar mucho más cerca de cómo piensan las personas es fundamental. Ese cambio de hábitos pasa por justamente diferenciar cuando yo establezco una nueva rutina o voy a hacer un nuevo hábito de un cambio de hábitos. Son cosas completamente distintas y hay que identificarlos muy bien para cada una de sus empresas y para cada una de sus industrias. Porque cuando adquiere un nuevo hábito son rutinas, sí, pero con comportamientos que quiero que sean automáticos. Aquí explicamos un poco que el cerebro hace una relación causal y debe convertirse en automática entre más fácil sea practicarlo. Cuando yo debo tomar una pastilla, donde la ubique a la hora que yo debo tomarla, tiene que ser automático para crear esa nueva rutina. Si yo tengo que entrar a la empresa, utilizar el lavado de manos, tener un control de temperatura, pasar por un protocolo de aseo adicional, eso no necesariamente es porque estoy obligado a hacerlo, sino porque entiendo y hago las cosas de esa manera. Pero eso empieza desde casa, cuando debo también cumplir una serie de rutinas para conmigo mismo y mi familia, donde ubique las cosas, la facilidad con la que las vea, donde pueda encontrar fácilmente su uso. Esa es la forma más sencilla de adquirir una nueva rutina y un nuevo hábito. Si tenemos en la empresa lugares específicos donde la gente puede ir a tomar los alimentos y tenemos las horas para hacerlo, la forma más sencilla es lograr que las personas puedan automáticamente asociarlo. Hay muchas prácticas, hay gente que lo está haciendo a nivel de sonidos, música, estímulo auditivo como tal. Hay otros que realmente lo hacen a través de, con la tecnología, de sus mismas apps y digamos, de la facilidad para que la gente reporte cosas en los momentos claves con un reminder, con recordarle fácilmente algo y sobre todo con estimular, que eso es positivo. El cerebro lo asociará más fácilmente y los protocolos van a dejar de ser algo solamente por un momento para convertirse y ser parte de esta nueva normalidad. A diferencia de romper un hábito, cuando no ha existido antes digamos, una conciencia de por qué yo tengo que estar distante del otro y, ups, se me pasó que ya no son 2 metros, estoy cerca de ti en la empresa a 20 centímetros y somos el grupo y el rol vulnerable. Es algo con lo que debemos comenzar a funcionar de una manera intencional y entonces romper hábitos necesita que haya, por ejemplo, avances prácticos y en la empresa se pueden hacer y se pueden evidenciar cuántas personas al mes resultan contagiadas. Cero, el primer mes cero, el segundo mes cero, el tercer mes es un logro inmenso al haber cuidado de todos los pasos y los protocolos de bioseguridad. Luego, cuando uno adquiere la posibilidad de ver las cosas de otra manera y actuar y comportarse de otra manera, necesita también ver que eso es fácil y que no necesariamente es algo con lo que yo tenga que pelear todo el tiempo. Si yo tengo hitos en la empresa, los hitos en los cuales marco una fecha en el calendario, retornamos tal fecha, número contagiado cero hasta tal fecha, número de accidentes cero en tal momento, número de personas en teletrabajo con un nivel de satisfacción alto en nuestro último pulso, porque lo estoy midiendo. Eso es algo que debe brindar una energía constante para que la gente rompa hábitos en general. Las personas que tienen susceptibilidad de adquirir el COVID tiene también asociadas muchas otras vulnerabilidades de salud. Si yo ya sé que en mi población tengo hipertensos, gente que tiene problemas de peso,
Esas son las cosas en las cuales la empresa también puede trabajar de manera paralela para que esta ola de nuevos hábitos en la nueva normalidad beneficie en general nuestra salud y nuestro estar mucho más conscientes. Hay una pregunta que nos hacen mucho y es, pese a todo lo que estemos haciendo en los protocolos, la gente se niega a cumplir ciertas normas en la empresa, las tiene más o menos que hacer por la supervisión, pero afuera son una especie de renegados en el sentido de no querer hacer lo que se está viendo en todo el mundo que debe hacerse por el impacto que tiene. Esto, en términos, digamos, de estudios, se ha denominado la resistencia activa o reactance en inglés y se ha venido estudiando desde hace décadas y hace mucha alusión a cuando reaccionamos en lo opuesto, tan solo saber que eso reduce mi libertad, reduce mi capacidad de decisión por mí mismo. Lo vemos mucho en los adolescentes cuando los papás dicen una cosa y hacen justamente lo otro. No solamente por llevarles la contraria, sino es un hilo tensor de quién tiene razón, quién no tiene razón. Es muy peligroso cuando la gente siente que sus libertades se agotaron y por lo tanto no tiene sentido seguir una norma o por lo tanto tengo la capacidad de hacer justamente lo opuesto. La gente que va de seguir instrucciones que ya son de índole científica y lo vimos en la toma de decisiones racionales y emocionales, necesita varias cosas para poder actuar conforme a lo que es conveniente para todos en el cuidado mutuo. En esta nueva normalidad hay que buscar una conexión con las personas. Si nos sentimos muy distantes de los conceptos científicos, si nos los ponen muy duros de roer, si además desconfiamos de la gente que representa la institucionalidad, porque generalizamos que todos son corruptos, que aquí no hay ley, que no hay justicia, eso no ayuda precisamente a que la gente sienta que es parte de un sistema donde hay libertades individuales, pero responsabilidades como comunidad. Así que esa conexión es vital y no necesariamente porque yo tenga un experto quiere decir que lo van a hacer. Tenemos que buscar también una causa común. En los protocolos tenemos que explicar también las razones correctas para poder encontrar las conductas correctas, no solamente pensando que es un momento, sino que ya va a ser de aquí en adelante. Lo tercero es buscar un impacto positivo siempre. El cerebro vuelve a repetir las cosas que se estimulan de una manera positiva. Entre más negativo sea el mensaje, más reacción opuesta vamos a encontrar naturalmente como comportamiento humano. Y como se trata de salvar vidas, el virus es una entidad biológica, no es algo controlable necesariamente solo dentro de la organización, sino también fuera de ella y en los ámbitos en general en los cuales nos sentimos inmersos. Si tenemos en cuenta ciertas de estas pautas, por favor, en su comunicación, más allá de ser protocolos, nos ayudará un montón. La, la empresa que queremos compartirles hoy como una guía de este tipo de protocolos es Ford. Ford tiene, digamos, una guía que ha denominado ese playbook para el regreso al trabajo y esta es la dirección donde pueden consultarla en su totalidad. Son alrededor de 40 páginas, entendiendo que es una empresa global que tiene que em, alinear todo esto. La intención de compartírselos y que luego ustedes lo consulten en detalle es precisamente, y lo hablábamos antes de diseñar este webinar con ustedes, con AmCham, que no porque sea una empresa muy pequeña estoy exenta de esto y puedo ya tener modelos y ejemplos para tener la mía propia. 3 hojas, no 41, pero sí algo que hable un idioma común para las personas. Y ustedes van a encontrar que esta empresa
toma como premisa fundamental de un protocolo de bioseguridad su cultura organizacional, como lo vimos hace un poco. No parte de lleno en decir lo que deben hacer con el tapabocas o con el lavado de manos, sino realmente por qué esto conecta con la organización y con todo lo que hacemos en el día a día y lo que es importante en las conversaciones que tienen cada uno de sus supervisores, de sus líderes y de sus vicepresidentes en la organización. La formación de hábitos, como les explicábamos antes, que toma, digamos, rigurosamente un tiempo y una constante práctica desde el punto de vista de los elementos psicológicos y que la gente sepa el porqué de cada cosa y que el lenguaje siempre sea positivo. Eviten, por favor, la palabra no puede, no debe. O sea, necesitamos que la gente, por ejemplo, entienda de una manera muy sencilla y muy práctica por qué es importante para él y su seguridad mantener uno de estos elementos. Y una cosa muy importante en los protocolos también es transmitir durante toda la, digamos, la línea de acciones que se siguen en la organización, el cuidado por la persona y por su entorno. Y en nuestra cultura como latinos, nuestra familia es algo supremamente importante. Entonces, por favor, ténganlo en cuenta para que no sea solamente una reglamentación como tal. Santiago, quisiera saber si las personas tienen preguntas o si quieren compartir alguna experiencia. Pues los invitamos a hacer preguntas. Hay una que si al final vamos a compartir la presentación. Además de que creo que estos webinars son grabados, este PDF puede ser compartido también. Ok, muchas gracias, Victoria. Entonces, pues les haremos llegar la presentación, pero si tienen alguna pregunta, por favor, enviárnosla por el chat para poder aprovechar a Victoria. Bueno, por ahora están muy tímidos. Yo creo, Santiago, que les comparto una de las que más nos hacen y nos la hacen justamente empresarios donde escasamente tienen como para la supervivencia. Por favor, estamos en una época de maximizar recursos. Los protocolos de bioseguridad pueden mantenerse y seguir incentivándose. Utilicen las cosas más sencillas para diagnosticar cuáles son sus grupos vulnerables, qué elementos básicos deben tener para esas personas, ayudarlos a entender hacia atrás su contacto con su familia en el transporte público y demás, para que todos nos ayudemos también a conservar estos nuevos hábitos y no todo tiene que ser perfecto la primera vez, esto es cíclico y vamos a seguir aprendiendo. Bueno, aquí hay una pregunta y es la última parte sobre el playbook de Ford. Es como el protocolo de bioseguridad para los empleados, pero lo abordan de forma más amena. No solamente Amena es un protocolo y por eso lo traíamos acá, es un protocolo que parte más de una estrategia organizacional y la estrategia organizacional es justamente cuidar del talento humano como las personas que van a lograr también que el negocio se sostenga. Ya sabemos que hay otras organizaciones en todos los sectores que han quebrado y que tienen que volver a partir de cero. Y esto lo que nos dice es, independientemente de cuán grandes son, de qué manera ellos lo enfocaron, queremos destacarlo porque es un protocolo que no habla solamente de medidas de higiene y medidas sanitarias, impulsa a la gente en pensar lo que es importante eh, como la gente y como familia les decíamos, para llevar a cabo las cosas básicas de manera automática y cuidando también los valores que como cultura ellos han implementado, no ahora, sino durante décadas. Entonces, más allá de que sea graficado o ameno, es cuando lo revisen, tiene muchísimos elementos
también de contexto de reglamentación, pero el tono, la forma en cómo se diseña, la forma en cómo se habla, permite que cualquiera persona en cualquier lugar del mundo sepa exactamente qué es lo que se está buscando a lo largo de las olas de COVID. Bueno, aquí hay otra pregunta. ¿Cómo manejar la comunicación interna en este proceso teniendo en cuenta que en la nueva normalidad se trata de una cultura personal? Entendería la pregunta como un tema más de qué es lo que quiere fortalecer la organización en su cultura hoy en día. Permítanme decirles que hay muchas empresas que no se preocupaban por su cultura organizacional antes de COVID. Esas empresas hoy en día están sufriendo mucho más porque no influenciaron las conductas y el acercamiento y la comunicación con sus colaboradores. Luego, esta es una excelente oportunidad para que la gente pueda definir en ese nuevo norte, o si van a hacer un nuevo modelo de negocios, o si estamos partiendo otra vez de cero, qué es lo importante dentro de lo esencial. Y lo esencial de la nueva normalidad, como lo mencionamos, tiene que ver con el cariño y el cuidado por lo esencial, el cuidado por los otros y un tema de salud pública que nos va a seguir afectando. Si la cultura incluye elementos básicos, no esta que tiene alrededor de 7 valores, sino 2 o 3, por favor, construyanlo alrededor de cosas muy fuertes que sean atemporales. COVID es una disrupción que va a estar con nosotros de aquí en adelante, pero que no depende de COVID ser solamente rentables o tener un negocio. Depende de la estrategia, depende de la gente que los acompañe en esto. Yo tengo una pregunta y es relacionada, digamos que esto es la formación de hábitos, la importancia de la cultura de la empresa, pero cuando hay factores externos que se le salen a uno de las manos, como es el camino de la casa a la oficina. Y claro, digamos en ciudades como Bogotá, donde nos están diciendo el mejor medio de transporte que debe utilizar es la bicicleta, no utilice el transporte masivo, utilice su vehículo personal, digamos, cómo combinar y además de eso, cómo cuidar a tu gente si tienen un espacio de tiempo entre su casa y la oficina. En ese espacio justamente, Santiago, es donde más necesitamos la formación de hábitos o romper los malos hábitos. Justamente porque la empresa no puede vigilarlo todo y la empresa es un engranaje dentro de todo el sistema. Por lo tanto, las personas que parten de implementar en su casa los buenos hábitos también pueden más bien contagiar de buenas prácticas a la gente que está alrededor. Y me refiero también no solo a su familia, sino también a su comunidad. Cuando nos dicen que hay una alerta naranja en una zona de la ciudad y yo como empresa sé dónde viven mis colaboradores, no puedo ser ajeno a eso y también insistir en cómo llevar a cabo las cosas es bueno. Hay empresas que están utilizando la señalización, por ejemplo, facilitando esto para los hogares de los colaboradores como parte de sus prácticas, ayudándoles a crear rutinas dentro de sus casas, porque el beneficio es para todos. Hay gente que, si ustedes lo identifican rápidamente, una muy buena práctica es, hay líderes naturales dentro de su organización, líderes que no solamente son muy buenos dentro de la empresa, sino también son muy buenos afuera. Si ellos en general tienen o guían temas que les funciona afuera para con sus colegas y sus compañeros, pasa bien. Y pasa también por una cosa que nadie controla, por lo menos dentro de los empresarios y hacia afuera de las empresas, es la cultura ciudadana, Santiago, y quienes hemos vivido el éxito de adoptar hábitos de cultura ciudadana por nosotros mismos, no necesitaremos una supervisión, no necesitaremos una amonestación para hacer las cosas correctas. Y si nos estimulan esas cosas es bienvenido y facilitar esas cosas es bienvenido. Pero si las personas, y lo hemos visto en algunas organizaciones, tal vez en las noticias, a pesar de que tú tienes tu transporte para llevar
fábrica, los empleados de las diferentes en rutas. No puedes controlar si dentro de la ruta van a sentarse con la distancia necesaria, van a mantener sus tapabocas puestos, porque eso depende ya de las personas. Entonces, no puedes llegar hasta más allá, pero sí contribuir en la formación que tú hagas, porque es el mismo esfuerzo capacitar para el aquí y para el afuera, mientras la gente sienta que es un beneficio en conjunto. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. ¿Cómo sugieren debe ser la participación del rol de los líderes y directivos en relación con el cuidado de sus colaboradores? ¿Transmitir cuidado y no miedo? ¿Libertad en vez de restricciones? Completamente. Esta es una nueva mentalidad y una nueva normalidad para hacer un switcheo absoluto del liderazgo, Santiago, y les agradezco esa pregunta a quien la hizo. No lo profundizamos aquí, pero es el marco de absolutamente todo lo que está pasando. Los que vayan a ver esta guía que estamos tomando como ejemplo, lo primero que hay después de la portada de la guía es una carta del CEO y es una carta supremamente afectuosa y es una carta donde demuestra quién es la persona que está al frente. Pero sí o sí tenemos que como líderes pensar en siempre hablar primero de las fortalezas de la gente, siempre poner el ejemplo porque la cultura se modela con conductas que se visualizan. Si es una persona que puede comunicarse fácilmente en el uno a uno, hágalo. Si le parece más fácil transmitirlo en un video, hágalo. Lo importante es que la parte natural de ese liderazgo hoy en día está ante los ojos, no de los colaboradores solamente, sino de sus socios, de sus clientes y también de una comunidad alrededor de ella. Entonces, siempre tenemos que pensar en qué cosas hay que cambiar de nuestro estilo. Y si lo estamos viendo ahora y solo a partir de ahora, entonces es una oportunidad para que el kilometraje sea de cero en adelante y que comencemos a formar esos hitos. Siempre hay oportunidad de hacerlo mejor y de cambiar. Bueno, no tenemos más preguntas. Había una relacionada con que les enviáramos el link de la guía de Ford, pero como les vamos a mandar la presentación, pues ahí van a encontrar la información de ese playbook. Entonces, pues bueno, yo creo que ahí la respondemos. Pues Victoria, muchísimas gracias. Muy útil tu conferencia. Creo que quedamos todos como muy motivados para la construcción de nuestros protocolos y para poder manejar esta nueva realidad y esta nueva forma de relacionarnos y de trabajar. Muchísimas gracias a ustedes. Los esperamos en un próximo webinar de AMCHA. Muchas gracias. Feliz día.